Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente, el espacio de la televisión donde hablamos de aquello que muchas veces no se nota, pero que sí pesa, nos pesa día a día. Soy Aisa García y quiero hacerle una pregunta muy personal. ¿Cuántas decisiones de su vida cree que realmente usted está tomando y cuántas las sigue tomando ese niño o niña herida que alguna vez usted fue? Porque hay heridas que no sangran, no se ven y nadie pregunta por ellas, pero son heridas que pueden marcar la manera en que nosotros amamos, confiamos, elegimos pareja, criamos hijos e incluso la forma en que nos hablamos o exigimos a nosotros mismos. A veces el cuerpo crece, pero el dolor se queda atrapado en la infancia. Hoy vamos a hablar de esas heridas emocionales que muchas personas aprendieron a esconder detrás de una bella sonrisa, del trabajo, del perfeccionismo o incluso del decir, yo estoy bien. Bueno, para ayudarnos a entender cómo se forman esas heridas, cómo se manifiestan y sobre todo, cómo pueden o cómo podemos sanarlas, nos acompaña en el estudio de Sanamente un especialista a quien siempre recibimos con muchísimo cariño, un especialista a quien yo admiro muchísimo, el doctor Gerardo Mora Gutiérrez, ya saben, psicólogo y especialista integral en salud mental. Qué gusto tenerte de vuelta aquí en Sanamente, querido doctor Mora. Aisa, qué gusto estar aquí para hablar de un tema, como bien lo dijiste, que duele tanto y que nos duele tanto a todos. Realmente la infancia, doctor Mora, es tan crucial y nos ayuda a definir cómo nos vamos a comportar de adultos. Creo que sí, por varios motivos. Si pensamos en la infancia, suceden varias cosas que nos van a formar y nos van a forjar. Vamos a tener la primera relación sentimental con nuestros padres, vamos a aprender a socializar, vamos a aprender lo que somos y quiénes somos, y a partir justamente de lo que representa cada uno de esos elementos, vamos a poder ir desarrollando progresivamente nuestra personalidad integral. Mucha gente te dice, ay, ya supéralo, eso ya pasó hace tiempo. ¿Eso es correcto? No, no es correcto, es complejo. Para empezar, no podemos superar lo que no sabemos que nos duele. Y no sabemos que nos duele porque, como lo dijiste en la introducción, muy seguramente hay cosas que el dolor también ha callado y ha buscado la forma de poder compensar. Entonces no es real que los años pueden curar así nomás con el paso del tiempo las heridas emocionales. No, yo creo que no, Aisa, porque si el tiempo curara todo, entonces no habría psicólogos, no habría psicoterapia, no habría procesos a través de los cuales tenemos que seguir respondiendo muchas preguntas, y yo creo que los seres humanos podremos resolver nuestra vida de una forma mucho más sencilla. Es cierto que el tiempo ayuda, pero el que nos ayude el tiempo no quiere decir que resolvemos lo que nos ha pasado. Seguramente a muchos nos han pasado cosas en la infancia y muchos decimos a veces, tuvimos una infancia difícil. ¿Cuál es la diferencia en ese tuvimos una infancia difícil y tuvimos un trauma emocional? Claro. Yo creo que cada quien va evaluando su vida en función de los retos y desafíos que va a tener que resolver en su vida posterior. Una persona que reconoce conscientemente que tuvo una infancia difícil, me parece que puede ser en gran medida alguien que reconoce lo que le pasó y también lo que no le pasó a Isa, porque creo que ese sería un punto muy interesante. Tanto nos afecta lo que nos pasa como lo que no nos pasa. A ver, ¿cómo estuvo eso? Es muy interesante, Isa, porque podríamos pensar que en la raíz de nuestra infancia hay muchas cosas que nos tienen que pasar por normatividad. Por ejemplo, crecer, tener un padre, tener una madre, a lo mejor tener el seno de una familia, ser cuidados, ser amados. Uh-huh. Cuando eso no nos pasa, quiere decir que hay una huella que podríamos decir es impalpable, pero en la ausencia, no en la presencia. Un vacío tremendo. Un vacío, exactamente. Entonces creo que la forma correcta de decirlo tendría que ver con decir, tanto ha influido lo que me pasa como lo que no me pasó y que sin embargo va detonando lo que yo soy, tanto en mi adolescencia como en la infancia y desde luego en la adultez. ¿Cómo nos damos cuenta que llegamos a la adultez y que seguimos reaccionando ante esos vacíos, ante esas heridas que nos golpearon alguna vez?
Puede ser de múltiples formas, Aisa. Una persona, por ejemplo, que constantemente tiene un sentimiento de inseguridad, de no poder hacer las cosas que se plantea, que de pronto tiene conflictos de forma parecida con diferentes personas de su vida. Yo creo que aquí hay que analizar muy bien cómo nos estamos conformando en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra forma de vinculación y también en la forma en la que elegimos. Las heridas de la infancia a veces no duelen conscientemente, pero duelen en la forma en la que estamos en el presente. En el presente, pero justo vayamos un poquito atrás, al pasado. ¿Cómo se siente en el presente un niño que fue rechazado, que fue poco querido o incluso ignorado? Claro, se puede sentir como si nada de lo que hiciera valiera la pena, como si nunca hubiera sido visto, como si de pronto todo lo que representan sus propios logros o avances no pudiera tener como tal un lugar donde ser depositado. Son personas que mientras más hacen, menos sienten que hacen. Mientras más logros tienen, pareciera que no conquistan prácticamente nada. El sentimiento de valía y lo que implica justamente el poder continuar con lo que hacemos, ahí podemos ver detenciones muy importantes que nos dejan ver a ese niño lastimado, justamente que no es capaz de reconocerse o que necesita mucho que la gente lo esté validando para no poder de alguna forma tampoco reconocer este valor que le dan los otros. Doctor Mora, ¿y ese niño lastimado o ignorado puede en la adultez convertirse en un auténtico narcisista? Sí, por supuesto. Mucho de lo que hemos hablado sobre narcisismo en este gran programa ha tenido muchísimo que ver también con estas heridas de la infancia, justamente en la parte de donde no hubo validación, donde no hubo reconocimiento y donde no hubo un lente a través del cual el niño se sintió completamente reconocido. Luego llega a la adultez y ¿qué comportamientos tiene? Puede ser engreído, por ejemplo, puede pensar que la gente no vale nada o que las opiniones de los demás no importan, puede estar buscando la validación para después tirarla a la basura, dejándole ver a las personas que lo que ellos piensan no vale nada. Y aquí, Aisa, quiero hacer un acento importante, porque a veces estas personas traumatizadas con este tipo de dolor y heridas hacen sentir al otro como él se siente. Eso es algo clave. Caray, conozco casos. Sí. Y eso es terrible. Eso es muy duro, Aisa, porque implicaría entonces que las personas a nuestro alrededor nos reviven esas traumas del allá y el entonces. Doctor Mora, ¿qué tipo de experiencias dejan las marcas emocionales más profundas en un niño? Pueden ser experiencias, Aisa, de negligencia. ¿De negligencia? Sí, de abandono, de, por supuesto, una sobreexplotación de lo que a veces el papá o la mamá quieren, de una suerte como de descuido y de lo que a veces para un niño o una niña puede representar un sentimiento de haber sido traicionado o de no haber sido mirado como necesitaba. Es decir, recordemos algo muy importante, Isa. En la infancia, bueno, y en diferentes momentos de la vida, todos somos sumamente vulnerables. A diferencia de que cuando somos adultos podemos hablar de lo que necesitamos, un niño no fácilmente puede hablar. Seguramente. Y no puede expresar lo que necesita o siente. Aquí es donde los papás tienen mucho trabajo, porque traducir el mundo infantil psicológicamente hablando de un niño es complejo y puede representar mucho de lo que en el futuro va a ser propiamente esta cuestión. Hablabas de muchas personas que buscan en la adultez la validación todo el tiempo. ¿Por qué pasa esto? Claro. ¿De niño nunca les elogiaron? Fíjate que creo que tendría que ver con los tiempos de nuestra mente, Isa. A ver. Creo que al hablar de las heridas de la infancia, estamos en el presente intentando o restaurarlas o repetirlas. Creo que son los dos caminos fundamentales que tenemos. Cuando repetimos, estamos buscando lo que no tuvimos, o fíjate muy curiosamente cómo fuimos lastimados. Mucha gente sin darse cuenta se vincula con otras personas esperando los mismos resultados que ya tuvo cuando era pequeño. Es como un saber inconsciente. No creas que las personas lo buscamos de forma consciente. A veces sí, pero la mayor parte de los casos ocurre como un saber inconsciente. Pero también eso tiene un lado positivo, ¿no? Yo diría que sí. Qué bueno que lo preguntas, porque es fundamental también pensar que nuestros vínculos actuales pueden ser curativos. Es decir, buscamos... ¿Cuándo son curativos? Cuando buscamos restaurar eso que de pronto tenemos lastimado, cuando ya no aceptamos un maltrato, cuando ya no queremos que una persona solo nos valide y cuando somos capaces también, ¿sabes qué, Aisa? De reconocer lo que el otro nunca nos va a poder ofrecer. Ahí hay una clave muy importante, porque hay personas que se vinculan esperando siempre que le den todo lo que no tuvieron o lo que necesitaban. Cuando reconocemos que la gente
tenemos defectos, que no podemos de alguna forma ser perfectos, que no estamos para resolverle la vida a nadie más, aceptamos una condición humana que es fundamental para restaurar estas heridas de la infancia, que sería el principio de realidad. Yo lo llamaría así. ¿Hay relaciones en el presente que nos pueden ayudar a sanar las heridas del pasado, de la infancia? Claro que sí, yo diría que son relaciones protectoras, que nos permiten justamente sacar de nosotros partes muchísimo más favorables, que permiten confrontarnos ya no desde el dolor, sino desde la posibilidad de que las cosas sean diferentes, y que a partir de eso uno también se da cuenta que no necesita recurrir al dolor para tener un lugar en la vida. Y eso es clave también. Sí, sobre todo clave y fundamental para habitar nuestro presente y evitar que algunas cosas nos sigan doliendo. Vamos a una breve pausa, doctor Mora, para continuar en este tema importantísimo, el tema de cómo las heridas de la infancia pues nos pueden afectar cuando llegamos a la adultez. Atentas. Estamos de vuelta en Sanamente, soy Aisa García y nuestro invitado es el doctor Gerardo Moras, quien es psicólogo y psicoanalista. Doctor Mora, hablábamos de las heridas de la infancia y ¿hay alguien que no haya tenido heridas emocionales durante la infancia? Te voy a contestar con otra pregunta, Isa. ¿Habrá un pintor que habrá pintado el mayor de los cuadros sin haber pintado el lienzo en blanco? Realmente creo yo que no hay alguien que haya atravesado su infancia o algún momento de su vida sin que necesariamente se haya herido o se haya lastimado. Creo que las heridas, si le pusiéramos otro nombre, serían situaciones de vida que nos han formado. ¿Siempre son perjudiciales las heridas? No necesariamente, creo que cuando reconocemos lo que nos duele, reconocemos el impacto que ha tenido en nuestra vida. Pero me parece que no necesariamente nos perjudican porque hay gente que gracias a esas heridas ha logrado hacer cosas. Y eso es importante también mencionarlo. Claro, levantarse de las heridas, transformar su vida y ser mejores personas. Claro, y puede ser un proceso complejo, Aisa, porque hay que reconocer cosas. De antemano sabemos que los seres humanos somos negadores por excelencia, pero particularmente también podemos aprovechar estas heridas, quizá, como dije, si somos conscientes de ellas, para ver hacia dónde podemos resolver estas situaciones. Nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamentetls y quieren saber si es verdadero o falso que muchas adicciones comienzan como una forma de anestesiar el trauma emocional durante la infancia. Claro, mira, según la teoría, sí. Hay una relación directa entre esta cuestión del dolor emocional y un intento por apaciguar las heridas también. Se pueden buscar varias formas, las drogas, el consumo de sustancias, las personas, porque podemos ser adictos a muchas cosas, son huellas a través de las cuales se pueden manifestar estas heridas infantiles. Hay quienes dicen que el cuerpo habla cuando en la niñez sufrimos traumas emocionales. ¿Esto es verdadero o falso? Es totalmente cierto, Aisa. Yo creo que el cuerpo tiene un lenguaje propio y qué bueno que lo preguntas porque hay que recordar que no todo lo que nos ha pasado lo podemos expresar con palabras. Muchas heridas de la infancia no tienen palabras, tienen un cuerpo que las vivió pero nunca pudieron transformarse en lenguaje. Doctor, ¿y usted como psicólogo advierte en sus pacientes señales de que la persona, por ejemplo, cuando está contando un problema, está hablando desde la infancia o está hablando desde una realidad que le está ocurriendo, digamos, obvio, en estos momentos? Claro, yo creo que nuestro presente es la mejor evidencia de que tuvimos un pasado traumático, ¿no? A veces se dice mucho, por ejemplo, en lo psicoanalítico, que los psicoanalistas siempre nos vamos al pasado de una persona. Y yo, Isa, tengo una frase que creo que puede ser muy elocuente para el programa de hoy.
La mejor forma de ver el pasado es ver el presente. Entonces yo creo que muchas heridas que sí tenemos y también lo que no nos lastimó, lo podemos notar muy claramente en la forma en la que nos vinculamos en el presente, en la que somos en el presente y en la que nos desenvolvemos en el presente. Y si las heridas son provocadas por los papás, ¿esto cómo repercute en la adultez? ¿Es fácil quitarnos ese fardo de encima? Es complejo, Aisa, porque los padres son nuestras primeras figuras de amor. Entonces, si de quien esperamos amor recibimos violencia, maltrato, sometimiento, abandono, etcétera, creo que lo más natural va a ser que la forma en la que aprendemos a amar es a través de la herida. Y eso es importante porque en la adultez entonces a veces lo que buscamos puede ser traumatizarnos de nuevo o puede ser por el contrario, como encontrar una vía mucho más sana para poder encontrar a una persona a quien amar, pero de que tiene peso e influencia, por supuesto que lo tiene. ¿Cuánto tarda más o menos una persona en sanar cuando ha quedado roto emocionalmente por dentro? Yo creo que más que una cuestión de tiempo, ahí es una cuestión de proceso. Hay personas que tienen un proceso de vida fundamentado en la negación o en la supresión de lo que siente y difícilmente van a poder resolver algo. Y hay otras personas que si identificaron lo que les duele, es mucho más posible que en la forma en la que van viviendo su vida, tomando sus decisiones o ejecutando su conducta, puedan justamente como salvaguardar esta parte de ellos mismos y ahí yo creo que se van aliviando. Doctor Mora, ¿y cómo nosotros como mamás y papás podemos detectar que nuestro hijo, ya sea un estudiante de primaria o un adolescente, está pasando por esa etapa de ser golpeado o herido emocionalmente? Claro, cuando a lo mejor no busca estar con otras personas, cuando no tiene la capacidad justamente para jugar. El juego, por ejemplo, es un aspecto fundamental para ver que un pequeño, una pequeña, un adolescente son capaces de posicionarse en su propia vida. Entonces, un niño que no juega es una señal de alerta. Un adolescente que no se vincula o que no quiere salir con sus pares puede ser otra alerta. Un adolescente, por ejemplo, que tiene dificultades para vincularse o querer pertenecer a grupos, puede ser también parte de una denuncia silenciosa que está haciendo justamente de esta parte. Las heridas emocionales de los padres, por ejemplo, debido a rompimientos, ¿cómo podemos evitar que esto se traslade o termine afectando a nuestros hijos más pequeños e incluso a los no tan pequeños? Claro, yo creo que los padres antes de ser padres formaron una pareja, ¿no? Y hay que dejar muy claro que una pareja es muy distinta a un núcleo de padres. Independientemente de que los papás se separen, los papás siguen siendo los padres. Y si esta idea tan potente se le comunica a los hijos, creo que ahí no va a haber un daño. A veces los niños o los adolescentes tienen miedo de que cuando sus papás se separen, sus papás ya no van a estar disponibles para ellos. Y resulta todo lo contrario, Isa. Creo que los papás tienen que hacer un trabajo importante de concientización y de decirle a sus hijos, el que no estemos juntos no quiere decir que vas a dejar de recibir lo que nosotros somos. Ahora, ¿se puede sanar una herida profunda después que han pasado décadas? ¿O cuál es el periodo normal? Digo, si tienes atención de un profesional Claro. como tú, doctor Mora. Yo creo que se pueden sanar, es una palabra interesante. Sanar quiere decir reconocer y reconocer quiere decir que nos hacemos cargo de nuestro dolor. Y creo que ahí hay una clave muy importante, Isa, porque nunca es tarde para cambiar y nunca es tarde para que nos desacostumbremos a que nos duela la vida. Entonces, sanar no significa olvidar lo que pasó. Por supuesto que En no. ningún caso. Jamás. No tendremos por qué olvidar, ¿no? Olvido no es curar, ¿no? Olvido es suprimir. Olvidamos para recordar. Freud decía una frase lindísima. A ver, me encanta Freud. Para olvidar hay que recordar. Entonces yo creo que si recordamos hay que preguntarnos desde qué posición vamos a recordar. Ahora, ¿puedes sanar si alguien, el que te hirió, te lastimó, nunca te pidió disculpas o si cerraron ese capítulo? Bien. Claro, bueno, nos metemos a un tema un poco más espinoso que es el tema del perdón, pero yo te diré algo, Isa, y se lo digo a quienes nos están viendo hoy. Para perdonar no necesitamos al otro, no necesariamente. Hay mucha gente que ni siquiera está viva y que también nos lastimó, y sin embargo nosotros no podemos estar cargando heridas que ya no nos tienen por qué doler. Claro, es que tenemos que nosotros hacerlo hacia adentro, ¿no? Claro. Y hacernos fuertes. Exacto, es la única clave para estar aquí. ¿Y los límites? ¿Juegan algún papel los límites en este proceso de sanar nosotros mismos después de haber estado rotos por heridas emocionales? Yo creo que sí son muy importantes y qué bueno que lo preguntas porque vivimos en un momento en el que la gente le tiene mucho miedo a los límites y sin embargo es la única cosa que nos va a salvar.
porque si tenemos claro lo que somos, lo que no somos, lo que es de nosotros, lo que no es de nosotros y hasta dónde le vamos a dar cabida a nuestro dolor y a nuestras heridas, creo que tendremos una capacidad mucho más grande de hacer frente a estos desafíos. Justamente hablabas de darle cabida en nuestras vidas a estos dolores, pero ¿qué consecuencias entonces puede tener si nosotros nunca reconocemos que tenemos una herida, un dolor emocional y vamos por la vida así rampante sin habernos detenido a pensar en cómo podemos superar esa etapa dolorosa? Pues va a pasar algo muy grave, Isa, porque vamos a marchitarnos y vamos a marchitar a las personas a nuestro alrededor. Hay personas que su posición de vida es la amargura, el dolor. Y es por eso. Es por eso. Porque viven ignorando el dolor. Claro, intentan hacer que no les pasa nada y cuando se dan cuenta ya tienen los kilos de dolor encima y pesa demasiado. Y cuando pesa demasiado, ya es más difícil curar esa herida, ¿no? Es más ponerle complejo. el parchecito. Ya no va a necesitar un parche, sino puntadas, ¿no? Puntadas. Sí, claro. Cuando uno tiene una herida, cuando uno se siente roto por dentro porque alguien nos lastimó o porque nos falta algo o porque no hemos resuelto una carga de la infancia, ¿qué recomiendas? Yo recomiendo varias cosas. Primero, situarnos en el presente. Eso es clave. Si estamos ahorita, en este momento, es porque hemos sobrevivido a nuestra propia historia. Y eso es complejo porque no todos lo reconocemos. Por otro, hay que preguntarnos qué tanto nos sigue doliendo el mismo dolor o en realidad nos duele otro tipo de dolor. Porque la vida nunca nos deja sin el dolor. El dolor es un estímulo que es parte de nuestras vidas. Es inherente. Y otro punto muy importante es esto que creo que lo preguntaste hace un rato. ¿Qué tanto hemos perdonado y qué tanto hemos asumido algo y qué tanto nos perdonamos en primera persona? Porque, importantísimo. Claro. Importamos primero nosotros. Claro, y hay personas que cargan una bola de cosas que ni siquiera son de ellos o que inclusive pueden ser de la familia y que les duele tanto y que sin embargo no saben vivir sin dolor, porque también es un punto muy importante. A veces nos convertimos en dolor cuando fuimos heridos tan lacerantemente. Y bueno, ¿qué le dirías a esas personas que porque se convierten en dolor, lamentablemente, hay que decirlo tal cual, sin tapujos, como lo dijiste. Claro. Esas personas que yo siento que sobreviven, pero que en realidad no están disfrutando o viviendo al 100% sus vidas, ¿qué le dirías? Les diría que hay otras formas de vivir que no son el dolor y que no van a desaparecer por permitirse vivir otra cosa. Así de sencillo, Isa. Hay tantas posibilidades de vivir la vida que no necesariamente tenemos que arraigarnos a una sola. Y siempre es posible sanar, siempre es posible cerrar capítulos. Claro. Ojalá que siempre sea posible. Yo creo que eso va a depender de cada persona, pero estamos invitándolos a que lo hagan y que lo reflexionen, por supuesto. Si no, hay que ir a un terapeuta. Claro, aquí estamos siempre. Hay que buscar ayuda profesional, ¿cierto? Es correcto. Gracias, doctor Mora. Es un placer. Como siempre, un placer. Para mí también, yo lo digo, como siempre, es un placer tenerte aquí en el estudio para hablar francamente de los dolores del corazón. Claro que sí, muchas gracias, Isa. Gracias. Bueno, ya usted lo escuchó, las heridas de la infancia no desaparecen por arte de magia, no desaparecen solo porque pasan los años. Muchas veces aprendemos a funcionar, a trabajar, a cuidar de otros e incluso a sonreír, mientras por dentro seguimos cargando un dolor que nunca fue escuchado, pero reconocerlo no es señal de debilidad. Al contrario, es uno de los actos más valientes que una persona puede hacer consigo misma, reconocer que tuvimos una herida emocional y que hay que sanarla, porque lo que se nombra se entiende y lo que se entiende también puede empezar a sanar. Así que hay que nombrar las cosas por su nombre, valga la redundancia, y muy importante, buscar ayuda. Buscar ayuda no significa que usted esté roto, significa que ya no quiere seguir viviendo desde la herida, quiere afrontar las cosas de otra manera. Y yo felicito a quienes quieran hacerlo, quienes estén dispuestos a hacerlo. Gracias por acompañarme en Sanamente. Soy Aisa García y lo espero aquí la próxima semana, deseando de todo corazón que su jornada y también su vida emocional sigan encontrando caminos de bienestar.